Este es el episodio número 10 de nuestra historia del Islam. Nos encontramos en la temporada del Corán y vimos en el episodio anterior la organización de sus capítulos, la organización de las suras. En esta ocasión quisiera que habláramos de cómo fue codificado el Corán. Empezando con una primera parte que he llamado Primero fue la palabra. En la segunda parte veremos cómo llegó el texto. Y finalmente, entenderemos cómo fue creada una Vulgata del Corán. Empecemos con la primera parte. Primero fue la palabra. No podemos referirnos a la creación de una Vulgata coránica sin interesarnos previamente por la historia de la escritura en árabe y de la transmisión del conocimiento en la península arábiga. Sobre este punto, varios investigadores como Gregor Schoeller muestran que la utilización de la escritura en los centros urbanos de Arabia data del periodo preislámico, antes del Corán. Algunos documentos, contratos, cartas ya se habían puesto por escrito, aunque la literatura de las tradiciones tribales, como la genealogía o los relatos de batalla, seguían siendo un asunto eminentemente oral en esta cultura. En cuanto a la poesía, se transmitía también oralmente por los poetas mismos o por los transmisores, que en árabe se llaman los rawi, que empezaron a tomar notas escritas y a crear ayudas mnemotécnicas para poderla conservar más fácilmente. Pero solo fue puesta realmente por escrito y sobre todo publicada bajo el patronazgo de la primera dinastía de califas, los Omeya, y su codificación se va a acelerar solamente hacia el siglo IX después de Cristo. Es en este marco que debemos entender la aparición del Corán, y sobre todo que la recitación de Muhammad fue transmitida oralmente, a pesar de haber sido anotada, codificada y fijada. Fue de hecho así que se efectuó la transmisión del conocimiento religioso por la vía de la oralidad y solo luego por la escritura hasta nuestros días. En cuanto a la tradición islámica, cuentan que el Corán comenzó a ser codificado desde la época del profeta, y para apoyar esta idea existe un famoso relato de su vida, lo que se llama en árabe un hadiz, relatado por el escriba de Muhammad, que dice así: estábamos con el enviado de Dios reuniendo las partes del Corán a partir de fragmentos de papel, de huesos y de tallos de palma. Luego de esto hubo relatos diferentes y contradictorios relativos a la sucesión del profeta que siguieron a este intento de compendio, y por eso los califas, bien guiados, los primeros 4 califas, lograron asumir su rol de sucesores. Finalmente las versiones empiezan a armonizarse y los sabios musulmanes se ponen de acuerdo sobre la escogencia del tercer califa, Osman, que es entonces quien, según la tradición islámica, crea la primera Vulgata del Corán. Pasemos a la segunda parte. Luego llegó el texto. Las hojas, sahifa en árabe, fueron entonces reunidas en un libro copiado en varios ejemplares. Estos ejemplares oficiales fueron enviados a diferentes capitales provinciales para servir como copias de referencia, y según la tradición, este hecho es del año 653. Incluso encontramos este tipo de publicaciones desde antes del nacimiento del Islam, como les decía, y es entonces probable que la tradición sea verídica. Los historiadores del Islam, en su inmensa mayoría, aceptan la versión de la tradición islámica y consideran que fue en efecto el califa Osman quien supervisó la creación de la Vulgata. Sin embargo, ningún texto físico nos llega desde esa época, debido a que la tradición oral seguía siendo fuerte y solo se servían eventualmente de notas y de escritos. Muchos en la época no consideraban que esta Vulgata oficial fuera de hecho la única versión del Corán. Por ejemplo, existe la versión de Ibn Masud, que siguió siendo usada en una ciudad como Kufá, o la de Ubayd ibn Ka'b, que se usaba comúnmente en la ciudad de Damasco.
Pasemos a la tercera parte, la creación entonces de una vulgata aceptada. La recensión definitiva del Corán tardó mucho debido a un problema en la notación de la lengua árabe, en la que solo las vocales largas eran anotadas e incluso no siempre se escribían. El Corán solo fue vocalizado a partir del periodo abasida, es decir, después del siglo X. Hasta esta época tardía, el Corán era transmitido con variantes que eran imposibles de controlar y que dependían de diferentes prácticas de la lengua o de los dialectos árabes, que hay muchos. En la primera mitad del siglo X, un sabio de Bagdad llamado Ibn Muyahid en el año 936 prohíbe el uso de lecturas que no se consideraban como canónicas. Así, poco a poco el Corán nació, derribando a otros textos rivales tras el paso de los siglos y los esfuerzos de volverlo un texto escrito. En nuestro siguiente episodio, seguiremos con esta temporada del Corán, pero trataremos de explicar e interpretar este texto fundacional de la civilización islámica.